es colombiana, está aquí en Bogotá, igual que yo. No nos hemos visto físicamente por esto de la pandemia, pero vivimos en la misma ciudad. Ya habrá momento para algún encuentro. Paola es la autora de un libro que se llama Hablando de Cielos y nos viene a hablar hoy acerca de de nuevas formas de comunicación. Es una conferencia supremamente interesante y que tiene mucho que ver con todo esto de la multidimensionalidad de la que siempre hablamos nosotros y de la que estudiamos tanto. Entonces, Paola nos trae una mirada diferente de esa multidimensionalidad y de cómo nos comunicamos en esa multidimensionalidad. Entonces, pues, Paola, bienvenida. Acá están los estudiantes de la formación en coaching y liderazgo cuántico de la Escuela Punto Cero. Te abrimos nuestras puertas y estamos de verdad que muy, pero muy, muy contentos, muy felices de que tú estés aquí con nosotros hoy. Esto es como, no sé, como abrir nuestras puertas y abrirnos a nuevos conocimientos. Aquí nosotros todo el tiempo estamos en búsqueda de nuevo conocimiento, de conocer, de construir conocimiento. Y Paola, ya se van a dar cuenta, ella, les quiero advertir, está igual de loca que todos nosotros, igualita, estamos todos así como por la misma onda, entonces ya la van a escuchar con su maravillosa conferencia. Entonces, Paola, somos todos tuyos, muchas Ay, gracias por estar muchísimas aquí. gracias, Mauricio. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes, a ti, Mauricio, a Laura, a toda la escuela, por abrirme este espacio, a todos por acompañarnos en esta mañana y compartir, construir. Creo que siempre se crea, cuando se comparte, se crea. Entonces esa es la idea de este espacio. Como les compartió Mauricio, yo soy Paola León, soy autora del libro Hablando de Cielos. Es un libro que trata acerca de comunicación interdimensional. Ese es como mi foco principal, entender nuevas formas de comunicación. Y también soy cofundadora de un proyecto que se llama Autismo es Genialidad, en donde buscamos entender las nuevas formas de comunicación que nos trae el autismo. Entonces ese es mi foco principal y bueno, hoy vengo a compartirles estas experiencias que he tenido frente a este tema. Yo le había pedido a Mauricio de pronto si podemos Vamos, hacer un pequeño ejercicio de conexión que me encantó y para dar inicio. claro que sí, Paola, muchísimas gracias. Bueno, chicos, vamos a, vamos a conectarnos entre todos. Vamos a, quiero que cada uno de nosotros en 30 segunditos le pida a su doble que nos traiga hoy lo mejor para esta conferencia. Que a través de lo que Paola nos trae hoy podamos encontrar tanto lo mejor de Paola y como que Paola pueda encontrar lo mejor de nosotros, que tengamos la mejor conexión. Entonces, hagámosle el pedido a nuestros dobles y conectamos con unos pensamientos benevolentes, ¿les parece? Bueno.
Bueno, mis niños, ¿cómo se sienten? ¿Cómo sienten la energía? ¿Bien? ¿Balanceados? Feliz, qué bueno. No se preocupen que yo me imagino que más de uno habrá dicho, ¡ay, el doble! Les dijo del doble a Paola. Tranquilos que Paola ya se formó, estuvo con Garnier, entonces ella sabe de qué hablamos aquí. Bueno, bueno, Paola, ahora sí, estamos en tus manos. Ay, bueno, muchísimas gracias. Y voy a compartir acá una presentación para que arranquemos. Listo. Bueno, entonces este compartir de hoy se llama el lenguaje de luz y la comunicación interdimensional. Como les decía al principio, la comunicación es mi gran amor, es el tema que me apasiona, que me inspira, que hace que me proyecte y me entienda a mí misma, pero a la vez ha sido un gran maestro en mi vida. Ha sido de los desafíos más grandes. Desde muy pequeña suelo ser tímida, como que hacer ese puente de conexión entre lo que ocurre adentro y afuera es todo un desafío, y más con las palabras, expresarme a través de las palabras. Curiosamente, cada vez que exploro sobre este tema, encuentro que las personas que me acercan a lo que yo entiendo comunicación son personas que no utilizan las palabras, que se conectan desde su propia esencia y de conciencia, especialmente toda la conexión con la naturaleza, con los niños y en especial los niños bajo el espectro autista. Entonces, desde esta visión, antes de compartirles qué entiendo por comunicación, me gustaría escuchar un poquito, de pronto en el chat, si me comparten qué piensan cuando hablamos de comunicación, qué les llega, qué entienden por eso. Aquí yo les voy leyendo en una palabrita que piensan cuando se habla de comunicación. O si quieren, abran sus micrófonos, muchachos, no hay problema. Intercambio de información, conectar con el otro. Perfecto. Ujú. Intercambiar la escucha con el otro, relación con otros, diálogo. Claro, generalmente ese es el concepto que se tiene de comunicación, que es esa conexión que yo tengo con el otro, pero que se establece desde un diálogo, desde un mensaje. Y cuando se aborda la comunicación, muchas veces se habla de yo tengo una comunicación efectiva cuando el otro capta el mensaje que yo quiero decir. Cuando yo estoy empoderada, cuando yo estoy entendiendo qué está pasando en mí para que el otro lo entienda. Sin embargo, cuando empecé a conectar sobre qué significaba la comunicación, cuál era esa conciencia o eso que nos trae, descubrí que es la comunión, es la conexión que nos lleva al entendimiento de la unidad, que todos estamos conectados uno al otro. Cuando yo entiendo que yo soy parte de todo y que estoy conectada con el otro y que todo lo que pasa a mi alrededor es una expresión de mí, entro en comunicación directa con el otro. Y dentro de esta unidad también me puedo reconocer como un ser multidimensional. ¿Por qué? Vamos a entenderlo con este gráfico. Es uno de los gráficos pues, más ilustrativos que se aplica dentro de la mecánica cuántica, física cuántica, para entender cómo funciona la proyección de las realidades y lo que crea el observador dentro de su campo. Pensemos que nosotros somos el cilindro y el cilindro es la unidad, es el uno. Todos somos parte de ese cilindro. Como observadores, si yo miro este cilindro y lo observo de lado, voy a proyectar sobre la pared un cuadrado. Mientras que si yo me paro de este lado, voy a ver proyectado sobre la pared un círculo. ¿Qué pasa? Tanto el círculo como el cuadrado son dimensiones. Es decir, que una dimensión
dentro de lo que yo comprendo, es una proyección de lo que soy. Es una perspectiva por la cual estoy observando esta Gracias. unidad. Entonces, ¿cómo esto responde a la comunicación? Cuando yo entiendo que estoy conectada, que soy un uno, proyectada en diferentes partes, en diferentes sentidos o en diferentes proyecciones de luz, estoy entendiendo que soy un ser multidimensional, que soy diverso dentro de una misma unidad. Y esa es la base principal de la comunicación, comprender que yo hago parte del todo. Por lo tanto, la comunicación, más allá de ser una herramienta o un vehículo para conectarnos y hablar con otro y expresar lo que somos, es una conciencia que nos recuerda que somos parte del uno. Y esa es la base principal. Cuando yo entendí que así funcionaba la comunicación, todo empezó a tener mucho más sentido, y digamos que ese desafío de tratar de comunicarme efectivamente afuera era más una conciencia de lo que pasaba aquí adentro, de lo que pasaba en mí. ¿Qué pasa? A nosotros nos enseñan desde muy pequeños a comunicarnos con palabras y signos. Y es tan paradójico que lo que hace una palabra y un signo es separarnos de la unidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo mi celular y tengo estas llaves. Yo necesito darle un valor de signo o de palabra a las llaves y al celular para separarlos y entenderlos. ¿Sí? Nosotros definimos que la llave es doble L, A, B pequeña, E, para otorgarle a este objeto y separarlo de esto. Entonces, nuestra comunicación, nuestro proceso de comunicación siempre se da a través de la separación. ¿Y eso qué hace? Que nuestra comunicación se basa en la separación, nos aleja de la unidad, nos separa de allí. Entonces, dentro de les comparto como a modo personal, yo estudié diseño de comunicación y cuando entré a la tesis, ya cuando me iba a graduar, yo quería compartir esto. ¿Por qué hablamos de comunicación desde palabras y signos? Porque me parecía que iba completamente en contra. Y ahí, en ese proceso, obviamente llegué, el tutor me dijo, mire, usted estudió diseño, presénteme un libro, un producto, lo que quiera, pero no sé de qué está hablando y necesito algo. Entonces, bueno, presenté otra cosa. Junto a eso también tuve una relación que duró aproximadamente 2 años, y esa relación tuvo la particularidad de que no expresaba lo que sentía, de que me empezaba a comer todo lo que había dentro. Y en eso hubo casi que un empalme que me enseñó de qué va esa nueva expresión de comunicación, porque si no lo hago con palabras y signos, ¿cómo más lo puedo hacer? Y esa experiencia fue una oportunidad para conectar con el lenguaje del uso. El fin de la universidad y el fin de esa relación me dieron la oportunidad de vivir a través de un absceso que me salió en la garganta, que ya no podía hablar casi y ni respirar. Y cuando llegué al hospital me pasó algo muy curioso, que empecé a conectar con un lenguaje que no entendía. Y al principio lo hacía a modo como de lenguas, como si yo hablara. Y empezaba a ver una serie de glifos. De glifos son como símbolos y garabatos que no entendía qué era, pero sí les puedo compartir que sentía muchísima paz, sentía como si estuviera en un estado de oración. Después de eso, de la experiencia que tuve en el hospital, pues el absceso ya se había ido antes de la cirugía. Cuando hicieron, digamos, la cirugía ya no tenía el absceso, y ahí fue cuando empecé a conectar con el lenguaje de luz. Y sentí que tenía mucho poder, mucha conexión, sobre todo en elevar mi vibración, mi resonancia. De ahí empecé a investigar un poquito de qué se trataba el lenguaje de luz. Es este lenguaje que ven acá, esta es mi expresión. ¿Qué es el lenguaje de luz?
es la forma en que se expresa la luz, es la forma en que nosotros llegamos a procesar información. Información que no tiene significado y que hablan un lenguaje de vibración, un lenguaje de resonancia. Finalmente es el lenguaje del universo. Entonces es un lenguaje que no necesita interpretación, no necesita decir esto significa esto y es para esto. Simplemente es, y aquello con que yo vibro, resueno, se activa en mí. Cada persona tiene su propia conexión con la luz y su propia forma de procesarlo, pero voy a compartirles, digamos que estos 4 puntos que son como la base de lo que constituye el lenguaje de luz. Vamos a ver el primero, la unidad. La unidad es lo que les compartía, es esa comprensión de que somos uno. Lo interesante es que los principales vehículos o de las principales fuentes de luz e información que hay en el planeta Tierra en este momento es el Sol. Toda la información que nosotros tenemos, imagínense como si nosotros tuviéramos el computador o incluso todo lo que se orquesta en un procesador o en un computador viene de una sola fuente. Y la fuente que tiene el planeta Tierra es el Sol. Para eso quiero mostrarles este videíto. Ay, creo que no escuchan, ¿no es cierto? Sí, se está escuchando, pero no se ve el video. Ah, ok. Entonces voy acá a dejar de compartir y les comparto acá. Les voy a mostrar este video. They thrust billions of tons of particles at speeds up to 8 million kilometers per hour. Aquí está mostrando cómo el Sol emana información a la Tierra. Can occur several times per day, and sometimes they are aimed in the Earth's direction. When the solar storm reaches Earth, something strange happens. It's as if it is deflected by an invisible shield, the Earth's magnetic field. Entonces, ¿qué pasó acá? El Sol empezó a emanar información. Eso se llama una tormenta solar, una emanación. Esa tormenta viene en forma de plasma, es una información plasmática que viene a la Tierra. Lo que están compartiendo ahí es que el Sol tiene su propia información electromagnética que es emanada a la Tierra. Y miren lo que sucede cada vez que una información del Sol llega al planeta Tierra. Magnetosphere. The magnetic fields couple together and create a funnel for the gas streams down on the daylight side of the pole. This is the daytime aurora, which our eyes cannot see. The magnetic fields stretch further rearwards and couple together. The magnetic field stretched like a... Quiero que vean si vieron cómo se abrió todo el campo electromagnético de la Tierra con una sola emanación de luz. Solo que ocurra eso ya implica que estamos abiertos a nuevas estructuras de tiempo. ¿Por qué? Porque el campo electromagnético inmediatamente va a hacer que toda la estructura energética de la Tierra se mueva. Y cuando sucede esto, a nivel biológico se crean las auroras boreales. O sea, la Tierra se despliega en color cada vez que tiene información del Sol. Se dice que las emanaciones electromagnéticas y las tormentas solares en los últimos 20 años han incrementado casi que en un 50%, teniendo en cuenta que antes no se tenía noción de esta información, pero ahora cada vez hay más satélites que registran estos movimientos, pero estamos teniendo mucha emanación de información y de luz en la Tierra. Y creo que todos podemos verlo, lo que está pasando con nuestras vidas actuales. No sé si han sentido, pero ahorita la Tierra tiene mucha información, mucha luz. Y eso sucede porque nuestra rejilla se está abriendo para que nueva información llegue. ¿Y qué pasa cuando se abre la luz? Cuando hay más luz en la Tierra, pues empieza a iluminar todo lo que estaba guardadito. Y creo que el 2020 ha sido una prueba de que todo lo que estaba oculto a nivel social, cultural, económico, está empezando a salir a la luz. Personalmente, mi familia
todo empieza a iluminarse para mostrarnos la información que es, pues la información que hay, que siempre ha estado, pero ahora lo que está sucediendo es que se está iluminando. Entonces nosotros tenemos este principal creador como de información en nosotros, que es el sol, nuestra conexión con el sol. ¿Qué pasa? Si el sol es capaz de generar toda esta estructura dentro de nosotros, dentro del planeta Tierra, imagínense lo que ocurre dentro de nosotros. Cada vez que una tormenta solar llega a la Tierra, nuestro campo electromagnético se empieza a iluminar. O sea, tenemos mucha información de luz. Sí. Pero lo que sucede es que como la comunicación, el lenguaje y nuestra forma de relacionarnos con otros nos separa, se hace difícil que esta conexión con el lenguaje de luz sea claro. No puedo. Pero es una información que para los seres que están conectados mucho con su sensibilidad, es nítido, sobre todo para los niños. Cuando hay una tormenta solar, los niños se despliegan en movimiento. O sea, lo que llamamos hiperactividad y autismo es un despliegue de luz dentro de nuestro cuerpo. Más adelante voy a ahondar un poquito en este tema. Pero lo importante que en este slide es ver cómo estamos accediendo constantemente a la información del sol y cómo ella nos está trayendo el lenguaje de la luz. También para esta estructura, para el que le resuene, es una estructura muy poderosa. De hecho, Garnier habla mucho del escarabajo. Es un poco esta estructura. Aquí sucede mucho desdoblamiento del tiempo. En uno de sus libros él plantea la estructura del escarabajo como el omega. El omega es, si ustedes ven, acá hay un sol sostenido sobre la Tierra y él dice que ahí se despliega mucho esa conexión con el tiempo. Entonces, si les resuena, yo no sé muy bien del todo eso, pero es una estructura que es muy estudiada dentro de este campo. ¿Qué pasa? La información, el lenguaje de luz es un lenguaje que habla en términos de vibración y resonancia. Es el lenguaje universal. De hecho, todo lo que, las conexiones que se dan por vibración y resonancia. A veces se habla mucho de qué es vibración y resonancia, pero me han preguntado a veces como, ¿cuál es la diferencia, no? ¿De qué se habla cuando hablamos de vibración y de qué se habla cuando hablamos de resonancia? Vamos a ponerlo en el cuerpo para entenderlo un poquito mejor. Cuando nosotros respiramos, inhalamos y exhalamos, los pulmones se llenan de aire. Cuando se llenan de aire y sueltan un poquito, ese aire sube a los pliegues vocales. Y los pliegues vocales son como cuerditas que se van juntando. Este es la principal área de vibración de nuestro cuerpo, los pliegues vocales. Cuando esta vibración sube a nuestra garganta, boca, dientes, lengua, nariz, se generan resonadores. El resonador es el mecanismo que me permite que esa vibración se amplíe o se comprima. Es decir, si yo tengo una vibración, es una onda. ¿Qué hace el resonador? Hace que esa onda amplíe o se comprima. Entonces, ¿qué pasa cuando uno dice, es que a mí me resuena esto? Quiere decir que yo tengo una amplitud de onda que otra persona o otra información está en esa misma amplitud y hacemos match. Eso significa la resonancia y se da a través de la amplitud y de la creación de la vibración. Yo necesito esa onda para conectarme. ¿Qué tiene que ver eso con el lenguaje de luz? Que esta información no significa nada, solo me resuena. Para cada persona este dibujo o esta información le va a resonar algo y va a sacar algo de allí. Pero yo no digo, no, es que miren, este cuadro significa esto y esta estructura me evoca esto porque estoy cerrando a que sucedan muchas diferentes formas de expresar la vibración. El lenguaje de luz, cada uno resuena con lo que necesita.
¿sí? Entonces, cada vez que conecten con luz, movimiento, es una expresión pura de cada uno, de lo que somos. Y eso por naturaleza va a vibrar con otras personas y va a conectarnos con otras personas que están en esa misma vibración. Y esto nos recuerda algo importantísimo que funciona a través del espejo. Y volvemos a la gráfica que había anteriormente. Si yo reconozco que yo genero una propia vibración, una proyección en el otro, si quiero ver algo que ocurra afuera, lo que hago es hacerlo adentro. Porque cada vez que yo resueno en algo que quiero, naturalmente mis proyecciones dentro de esa multidimensionalidad que soy van a responder a mi propia vibración. Entonces, el lenguaje de luz nos recuerda mucho eso, trabajar con nuestra propia vibración y resonancia. Afuera es muy difícil generar o trabajar en el campo afuera, porque en realidad soy yo proyectada. Entonces, esto nos vuelve a traer esa conciencia de unidad. No sé si les ha pasado que una amiga dijo, quiero un carro Jeep, y uno sale el carro Jeep y si uno está vibrando con el carro, con esa sensación que le genera emoción el Jeep, uno empieza a ver Jeep, Jeep, Jeep en todas partes. Así mismo funciona. Todo es cuestión de vibración y resonancia. Paola, una cosa, en términos de ingeniería, cuando hay una amplitud, si tengo esta amplitud y hay otra persona y hay otra onda que tiene la misma amplitud, exactamente la misma, se suman. Por eso es que la resonancia puede estar acá y resuena, entonces se duplica. Esa es una de las explicaciones de por qué se resuena en diferentes cosas, digamos, en los equipos de trabajo, en lo que estamos haciendo hoy en día. Todos resonamos en esta información y eso hace que se duplique la, la amplitud de onda. Entonces, esa amplitud de onda hace que haya esa resonancia. Y eso en términos de ingeniería es eso, se suman, se suman. En cambio, cuando hay dos ondas con dos amplitudes diferentes, no se suman, se interponen, se interfieren. Exactamente. Claro, y buenísimo porque eso también nos recuerda el poder de creación que tenemos. Cuando trabajamos en estos términos de vibración y resonancia, podemos estar conectados con eso. Súper interesante, gracias, Mauricio. Y dentro de esta estructura de vibración y resonancia, yo siempre, con mi experiencia, los que tienen clara esta información, la naturaleza y los niños. Un niño siempre, siempre va a hablar en cuestión de vibración y resonancia. Y generalmente lo trabajamos mucho, por ejemplo, llega una profesora a clase y entonces, no sé, peleó con el novio antes de llegar a la clase. Inmediatamente antes de entrar al salón, los niños ya saben lo que está pasando. Pero entonces llega la profesora y ¡pah! Se descarga con los niños y los niños dicen, pero ¿qué pasó? ¿Hice algo mal? O porque estoy sintiendo esto que no está en coherencia con lo que está saliendo de sí. Entonces es muy importante ser nítidos con esa vibración que tenemos. Y está bien a veces estar en una vibración que oscila alto o bajo, pero ser nítidos a eso y comunicarnos desde allí. También vale la pena expresar cómo estamos porque los niños, por su nivel de sensibilidad, tienen la captación de esta vibración muy rápido. Esta es una información para sentir. ¿Por qué? Generalmente, pues la comunicación, como les decía, las palabras y los signos, las interpretaciones nos separan. Entonces, entramos por el sentir, porque es que el sentir es la conexión que nosotros tenemos con la vibración. Es el principal punto, nodo que nos conecta con la vibración. Entonces, el lenguaje de luz es una información que se siente en nuestro cuerpo y vale la pena mucho abrirnos a esa experiencia de cómo se siente, de preguntarnos cada vez que estemos en un espacio, en un ambiente, estemos en una conversación con alguien, ¿cómo me siento antes de que llegue la información de qué pienso acerca de ello? Porque, ¿qué pasa? La comunicación desde la palabra
es el principal juez que nos enseñaron en la vida. Yo necesito un juez que me diga qué voy a hablar, cómo se dice, qué voy a comunicar. Entonces, es muy difícil llegar a conectar con eso cuando todos tenemos un juez que nos va a decir cómo comunicarnos. La sensación y el sentir es el principal agente comunicador, unificador que tenemos y nos conecta con algo muy lindo que es la intuición. La intuición yo la entiendo como la guardiana de las decisiones. Cuando yo siento, le doy voz a mi intuición que me dice sí o que me dice no. Y una vez yo decido con mi intuición, puedo asegurarme que eso que yo decidí está en resonancia con lo que soy. Entonces, por eso es la importancia de conectarnos con las sensaciones, con el sentir dentro de esta nueva estructura de luz y de comunicación. ¿Para qué? Para vibrar y resonar. El siguiente punto es que es una información no lineal. Es decir, el lenguaje de luz está llegando a diferentes formas. Unas a través del movimiento, de los colores, de la luz, de los sonidos, de expresiones que no tienen significado, pero también es una estructura que no es lineal. Está rompiendo con la linealidad de las cosas. No somos tan conscientes de ello porque pues damos por hecho que la lectura se da de izquierda a derecha, algunos, sí, izquierda, derecha, izquierda. Sin embargo, esa forma de lectura y de escritura condiciona también nuestra forma de pensar. Sin embargo, no somos conscientes de eso. Entonces, ¿qué pasa con la información de luz? Que viene a trascender un poco esa linealidad para decir que todos tenemos una forma propia de expresar nuestra propia luz y de conectarnos. Por ejemplo, una persona que baila, un niño que se mueve, está comunicando luz, está procesando su propia información. Una persona que está dibujando, si ustedes pueden entrar a Instagram, ver redes sociales, pongan lenguaje de luz, si les resuena, o códigos de luz, y hay personas que solamente están moviendo las manos y así empiezan a expresar toda la información porque no es lineal, es una conexión directa con el sol. ¿Y cómo se expresa eso? ¿Y por qué es importante de pronto como empezar a conectarlos? Porque ahora casi, yo me atrevería a decir que ahorita vienen muchos niños que van a traer esta información. O sea, los niños ahorita, con los que he trabajado, escriben de izquierda a derecha, arriba para abajo, algunos con los pies, con las manos, con la nariz, están trayendo mucha información de luz. Y dentro de estas expresiones tenemos diferentes formas. La primera es la expresión lumínica. El lenguaje de luz se expresa en pulsos lumínicos, que lo que les decía son glifos, símbolos y formas, pero también se expresa en movimientos. Cuando las personas bailan, lo que les decían, están procesando la luz, están permitiéndose llevar por eso. Todos estos glifos no tienen significado, casi que se parecen como a garabatos, estructuras, pero no tienen significado, son expresiones de libre ser. Expresiones tonales. La información de luz o el lenguaje de luz también viene a nivel de tonos, de escalas tonales. Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo el campo cuántico o el campo de la información, yo lo entiendo el campo cero, el punto cero, me permite conectarme con toda esa multidimensionalidad del ser. Pero el sonido tiene una particularidad que para estructurarse dentro y manifestarse dentro de la Tierra necesita de un cierto orden, necesita de hilarse dentro de unas estructuras para generar sonido, como unos hilitos de información. Entonces, ¿qué sucede? Los sonidos generalmente vienen en escalas, vienen como en escaleras, porque si nosotros tuviéramos acceso a todos los sonidos que existen, sería muy aturdidor, sería casi que
¿sí? Como una explosión de sentidos en nosotros. Entonces, ¿qué pasa con las escalas tonales? Que ahorita muchas personas están teniendo la capacidad de conectar con tonos mucho más graves o mucho más agudos de los que normalmente nosotros estamos acostumbrados a percibir. Llega mucha sensibilidad auditiva. Auditiva en el sentido también de que vamos a empezar a escuchar cosas que antes no escuchábamos, como los colores, vamos a escuchar los objetos. Esto se le llama sinestesia. Cuando yo mezclo los sentidos que hay dentro de mí, cuando tengo dos o más sentidos mezclados. Y esto es una característica muy común en niños y especialmente en niños bajo el espectro autista. Hay niños bajo el espectro autista con los que he trabajado que escuchan una canción de música y empiezan a dibujar con colores y dicen, ven el degradé de colores arcoíris o dicen, no, es que cada vez que yo me rasco sale un arcoíris de mi cara. Ese tipo de cosas que antes uno diría, pero ¿dónde viene esto? Los niños generalmente y los niños que también habitan en nosotros, esa sensibilidad, está haciendo que se mezcle la información. Hay personas que también pueden saborear letras. No sé si alguno tiene como esas relaciones o que digamos algún evento de la vida, como decir, yo en el colegio huelo a dulce, el colegio me huele a colombina. Entonces son nuevas expresiones que están siendo muy comunes, tener como atención a ellas y permitirlas expresar libremente, porque ahí es donde viene la nueva información y la unificación de los sentidos. Yo te contaba, Paola, una de mis hijas, que muchos de ustedes la conocen, a Daniela, que es la artista, que algunos de ustedes la siguen en las redes y que yo publico algunas cosas de ella. Ella hasta cuando cumplió como 15 años, se vino a enterar que cuando olía determinadas cosas, cambiaba toda la visión de ella. Digamos, comía chocolate y veía todo en tono azul o lo veía en tonos rosados. Y ella creía que todos veíamos así. Sí. No tenía idea de que era como era una condición específica de ella. Y a ella le pasaba eso, entonces le pasa eso. Con ciertas cosas ve diferentes tonalidades y pensaba que todos éramos así. Hasta que algún día, por pura casualidad, me dijo algo, me dijo, ese tono de rosado tan rico, tan bonito, ¿cómo te parece? Y yo, ¿cuál rosado, mi amor? ¿De qué me hablas? Y ahí fue donde vinimos a enterarnos de que ella veía de esa manera. Y lo había visto toda la vida. Y pues todavía lo ve igual. Claro, claro, es muy común. Y lo que tú dices, generalmente esa expresión de arte, porque es que es un agente unificador de todo, de la luz, viene en múltiples expresiones. Sí tiene esa capacidad, incluso, bueno, el movimiento, la capacidad de creatividad, de nueva expresión, viene a través de esa sensibilidad. Generalmente son personas que vienen desde el sentir, anclar luz a la tierra, tienen como ese gran propósito de anclar a través de esos atributos de sensibilidad, de sinestesia y de conexión con el lenguaje de la luz. Súper, súper, qué bonito. Lo mismo pasa con las expresiones cromáticas. Esas mismas mezclas suceden y ahorita los colores vienen en una estructura completamente diferente, que también vale la pena abrir como el espectro de comprensión que tenemos, porque tendemos a decir que el amarillo es riqueza y el rojo es pasión y el azul es tranquilidad. Sí hay resonancia en esos significados, pero los colores van a llegar a un punto de tanta movilidad y tanta interacción que si yo veo un objeto de azul, volteo el rostro y vuelvo a verlo y ya está verde, porque es muy movible.
Incluso la naturaleza, hay niños que nos han compartido que tienen cambios. Entonces, por ejemplo, el verde cambia a fucsia y empieza a vibrar, casi que el mundo se empieza a ver desde otra forma. A mí personalmente me sucede que yo no conecto con expresiones cromáticas, sino yo lo veo todo en blanco y negro, que es una expresión distinta, por eso todo el mundo lo tenemos, pero es saber conocer en dónde está. Y también hay muchas expresiones fractales, conexiones con, por ejemplo, yo alcanzo a ver en una gota de agua las estructuras que hay dentro de eso, y son estructuras divinas, como geométricas, cómo se va cambiando la estructura a partir de mi sentir, pero solamente es desde esa conexión con la sensibilidad y con el lenguaje de la luz. Y la cuarta expresión es la numérica. Generalmente nosotros decimos 1 más 1 es 2 y el número es para cantidades, ¿no? Para sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero estas estructuras también están trayendo unos nuevos sistemas. Se están viendo dentro de la numerología, dentro de las nuevas configuraciones, las matemáticas vorticiales, un poco este pensamiento de energía libre de Tesla es una prueba de estos nuevos números que vienen en formas muy distintas, que tan solo poner el 3 en una posición arriba de un 5 ya te va a dar una configuración de energía distinta a que si lo pones volteado con color rojo. ¿Sí? Los números vienen a mostrarnos. Hay personas que también pueden saborear números y relacionan los números con personalidades. Eso es un acercamiento a la expresión numérica de la luz. Cuando yo digo es que el 3 tiene una personalidad un poquito más de comunicación, el 1 es un ser creador, esa es la nueva energía. Y lo que yo en mi experiencia propia hago para conectar con esos números dentro del lenguaje de la luz es jugar con ellos. Hemos tenido testimonios muy bonitos de niños que cocinan jugando con los números. Entonces, la harina, ¿qué número es? No, es el número 5. Entonces yo lo empiezo a mezclar con el huevo, que es el número 1, y que cree la torta. Pero la torta es un 6, no, es un 13. Ah, bueno, y con el 13 empiezan a conectar patrones impresionantes que traen esta nueva frecuencia. Entonces vale la pena conectar con ellos para experimentar esa unificación. Entonces, teniendo, digamos que toda esta información en cuenta, quiero compartirles cómo yo conecto con el lenguaje de la luz. Versión Paola, porque solamente es mi experiencia y es mi versión, ¿sí? Cada uno tiene la propia y yo digo que no hay nada más rico que cada uno la descubra, porque se trata de uno, ¿no? De reconocernos en la unidad. La primera forma que yo encontré, las pirámides. Las pirámides son de los principales receptores dentro de las estructuras geométricas que captan la información del Sol. Son antenas solares, antenas de esa información del Sol. Pero a mí me gusta mucho las estructuras, no separarlas de mí. Yo no trabajo la geometría, por ejemplo, afuera de mí, con objetos o con estructuras externas, sino yo siempre procuro traerlas a mí. Y una de las principales pirámides que yo encontré en mi cuerpo era la garganta. Es el principal resonador. Las pirámides son perfectas para amplificar y comprimir la energía. Entonces, la exploración de mi garganta fue vital para conectar con esa luz. ¿Y yo qué hice para activar mi garganta? Expresar libremente lo que soy. Ser libremente lo que soy. ¿Por qué? Porque muchas veces el principal juez, aquí estás, soy yo, el que sea más duro, ¡pah! Y eso lo que estaba haciendo era anulando completamente y desconectándome con todo. Entonces, trabajar con mi propio juez, mi autocrítico, también personalmente la vergüenza que me daba, la duda que le pongo a lo que soy,
me estaba enseñando a reconocerme, a reconocer en el amor, en creer en mí. Finalmente, si no lo hago conmigo, pues por lo tanto con el otro no existe. Entonces empecé a trabajar mucho reconocimiento, de expresar libremente lo que soy. Si me gusta comer papas a la francesa con helado, así es. Si me gusta un poquito de esto y de esto, pues así es, pero no juzgarme y limitarme por lo que soy. Eso fue impresionante, como me permitió abrir la garganta, porque me descubrí que el absceso que me dio esa relación, que yo misma creé en esa relación, era por negar lo que quería, por complacer al otro, por decirle al otro, es que yo quiero que tú estés bien conmigo. Lo único que tenía que hacer era quizá estar bien conmigo, ¿sí? Como aceptarme a mí misma, amarme en esa estructura, y la garganta impresionantemente se abre dentro de ese proceso. Entonces es uno de los grandes resonadores. Cuando yo abrí mi garganta, también se empecé a resonar con cosas que estaban a mi alrededor y que estaban en ese mismo interés. Entonces empiezan a llegar personas, situaciones, lugares en donde yo decía, uff, qué lindo, como también soy capaz de crear esto porque estoy en resonancia de mí. Esta soy yo. Pero esta fue una de las grandes conexiones, la conciencia con el niño, la conciencia del niño. Yo trabajo mucho, mucho, mucho con mi niña interior. De hecho, el libro, yo digo que ella lo escribió. Yo dije, ¿qué diría ella? Siempre tiene 4 años, siempre me conecto con ella 4 años, pero ¿qué diría ella? ¿Cómo sería en el día a día, no? ¿Qué tendría por decir? Y a veces como que relacionamos que el tema de la conciencia del niño va relacionado con un tema infantil, sí, pero no. En realidad he descubierto que la conciencia del niño tiene una sabiduría impresionante, tiene una inocencia de lo que somos, de partir por ese lugar puro y único de inocencia, en donde solo llegan sorpresas. Entonces, cuando yo hice esa conexión fue impresionante. Y adicionalmente, cuando trabajé con el niño, descubrí que gran parte del niño en mi cuerpo, porque yo recuerdo lo mismo que les decía de la geometría, no es afuera, soy yo. ¿Dónde encuentro mi niño en el cuerpo? Yo lo encontré en el colágeno de mi cuerpo. Y tiene sentido en la medida de que si pensamos en el rejuvenecimiento o como ser más jóvenes, conectarnos con eso, siempre decimos, voy a tomar colágeno. En realidad el colágeno es una estructura cristal, es una estructura, es un tejido conectivo que está en todas las partes del cuerpo y funciona casi como un gel líquido, ¿sí? ¿Qué pasa con este colágeno? Que es uno de los principales conexiones con el sol y con la luz. Funciona como una antena, recibe toda la información. Cuando nosotros lo tenemos activo, empezamos a vibrar y a estallar en luz. Y tenemos una fuente inagotable de vitalidad. Por eso los niños no se cansan. O sea, porque los niños son niños solares generalmente y tienen una vitalidad que dice, pero porque no se le acaba la pila, porque están conectados con su propia esencia. ¿Qué pasa con el colágeno del cuerpo? Va a recibir toda la información. Y viene donde se ubica la mayor cantidad de colágeno en nuestro cuerpo, en las articulaciones principales. Yo trabajo mucho con una frecuencia que es 1320, que se refiere a las 13 articulaciones principales: cuello, hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y tobillos, para captar luz. Esas son como las fuentes de luz que yo entendí. ¿Y qué pasa cuando yo tengo el colágeno activo? Que estoy en movimiento. El movimiento hace que yo reciba información. ¿Por qué? Porque ese tejido funciona casi como el agua. Cuando yo lo pongo en movimiento, el tejido se va abriendo. Pero si yo me quedo quieto, se cierra. Entonces, generalmente, cuando se cierra, el colágeno no entra luz dentro de nuestro ser.
y eso genera problemas de articulaciones, se porosean los huesitos, artrosis, todo, digamos como estas bisagras que tenemos en el cuerpo empiezan a rechinar porque no le estoy dando movimiento a mi vida y no le estoy dando esa conexión con el niño. Hemos visto muchísimos casos en el trabajo también con colegios, que hay niños ahorita de 5 o 6 años que le dicen a las mamás, ¿por qué me trajiste? ¿Qué hago aquí? Y es muy raro. Y algunos que incluso dicen, tengo ganas de ya no vivir más, porque no ven luz dentro de su cuerpo. Entonces, esta respuesta es natural, en el sentido de que si yo digo a mi niño, mira, ve al colegio, quédate quieto, es como decirle, ve y cierra tus canales de luz y permanece allí y ve recibiendo información. O también cuando los niños están muy activos y los jalonamos, les decimos, ya quédate quieto, ¡pa! Lo primero que hacemos, más cuando es brusco, es cerrar sus rutas de comunicación. Cuando el niño se acostumbra a estar cerrado, no ve luz. Entonces, por lo tanto, su propósito, su conexión con la vida no tiene sentido. Y es vital tener en cuenta eso tanto para los niños como para nosotros. El movimiento es natural en los niños. Y ese movimiento del niño siempre viene en diversión, un niño está jugando, entonces cada vez que nos abrimos a esa estructura o que yo me abrí a ella, fue mucho más fácil conectar con la luz y resonar en aquello que estaba en mí, divertirme con lo que hacía y vivir de ello también. Esto también tiene un cambio de tiempo. Esta es como una información que decían los mayas, el 1320, pero dice que cuando uno se conecta con una estructura distinta a la 1260 es 12 minutos, 60 segundos, 60 minutos. La vida se rige linealmente por el reloj. Dice que cada vez que pasa eso, llegamos a cansarnos, nos agotamos, como que no encontramos sentido. Pero cuando nos abrimos a nueva información, ahí sí, de las coyunturas y el movimiento, el tiempo no nos pasa, como a un niño. Y ya para terminar un poco, quiero compartirles esta información de qué está pasando en esa recepción de luz y del sol, esa conexión del sol con los niños. Y acá voy a hacer un énfasis en los niños bajo el espectro autista porque es de los que con quienes yo más he aprendido de esta estructura de la comunicación. Y también les compartía a Mauricio y a Laura que yo tuve la oportunidad en el 2018 de trabajar con Garnier y con niños bajo el espectro autista. Él dice que los niños bajo el espectro autista están en constante conexión con su doble. Ellos no entienden, digamos, el tiempo como nosotros lo entendemos y tienen un rol muy importante en la Tierra al mantener viva esa conexión dentro del presente. Dentro de esta estructura de la luz, quiero mostrarles cómo el sol empieza a tener como rasgos físicos dentro de nuestro cuerpo que nos indican que estamos anclando la luz. Entonces, imagínense que el sol nos está mandando información. Nosotros atraemos esa información a través de las pirámides, del contacto de nuestro cuerpo, del mismo colágeno. ¿Qué pasa? Todo nuestro cuerpo tiene colágeno, pero cuando está dentro de nosotros, la luz incide directamente sobre nuestro sistema nervioso autónomo. Nosotros tenemos un sistema nervioso que determina nuestros movimientos, nuestro comportamiento, nuestras acciones, ¿sí? Y hay un sistema nervioso autónomo, que es autónomo, que funciona por sí mismo y que regula todos los órganos de nuestro cuerpo, los que no necesitan de una orden. O sea, yo no necesito decirle al corazón que palpite, ni tengo que decirle a los ojos que se dilaten. Este es el sistema autónomo. Y él está regido por el sol y por la luna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me despierto por la mañana, sale el sol. Y cuando sale el sol, yo me pongo en actividad.
Digo como estoy lista para la acción, estoy lista para crear, llega la luna y ya digo, ok, es momento de relajarme y descansar. El sol me regula el sistema autónomo simpático y la luna el sistema autónomo parasimpático. Lo que está pasando con los niños, y sí, bajo el espectro autista, pero también muchos niños, es que ellos tienen el sol muy activo, mucha recepción de luz. Entonces llega la luna, llega la noche y ellos no se relajan porque están todavía en conexión con esa información del sol, todavía están captando eso. Entonces es como si tú estuvieras en verano sin un blackout y llega la noche y todavía estás viendo como las 10 de la mañana. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Naturalmente, los niños vienen con unas pupilas dilatadas y no sé si se han visto, pero ahora los chiquitos son como ¡puf! Mi mamá me decía que antes uno llegaba y como que tenía los ojitos más cerraditos, pero ahora, y como que se demoraba unos meses en abrirlos, pero ahora los niños tienen unas perlas gigantes divinas en sus ojos y pareciera que la mirada a uno lo penetra. Tienen dilatación de pupilas. Segundo, tienen un ritmo cardíaco muy rápido. El ritmo cardíaco es muy rápido, van a una velocidad impresionante por esa conexión con la luz y el sol. Entonces, ¿qué sucede aquí para un niño? Cuando yo tengo un ritmo acelerado, muy acelerado, y viene un papá y dice, no más, el corazón lo primero que hace es ¡pa! ¿Sí? Y cuando hace ¡pa! Pues empieza a haber todo un caos interno porque no entiendo qué está pasando. Entonces, ¿qué sucede con estos ritmos? Que empiezo a tener caos de por qué estoy acelerado, pero a la vez no me entiendo. Porque me estoy negando si yo soy así. Y naturalmente estoy recibiendo la misma cantidad del sol, pero no sé cómo regularme. Entonces, presentan mucho eso. Inhiben la actividad intestinal. Ahorita hay muchos niños que desde chiquitos tienen mucho estreñimiento, como que no logran materializar fácil, defecar fácil, porque en el sistema simpático, digamos que la luz hace que no sea tan fácil relajar todo el sistema intestinal para que funcione mejor. Relajan la vejiga. Niños de 9, 11 años que se hacen pipí en la cama, pero es normal, porque son niños que vienen a traer, acá está como clarísimo, vienen a traer mucha luz y conexión con el sol. Y generalmente cuando yo tengo esta conexión con el colágeno y esta captación de la luz, como es un tejido, eso hace que mis huesos y mis músculos floten sobre el mismo tejido. Y entonces se presenta mucho que los niños están caminando como bailarinas en puntas de pies, porque no necesitan tanto peso, están flotando sobre su mismo eje. Entonces estos son, y también mucho movimiento, ¿no? Hiperactividad. Esto es una respuesta a la cantidad de luz. ¿Qué sucede? Que las mujeres somos lunares por naturaleza, tenemos la luna dentro de nuestra estructura. Entonces, por eso generalmente se dice que hay más niños terremoto que niñas, porque las mujeres son capaces de regular más fácil el sol que tienen. Entonces, también en el autismo hay más casos de niños y niñas. Se dice que por cada 10 niños autistas hay una niña, porque la estructura del sol le da más duro a los hombres en el sentido de que esa configuración interna no tiene la luna. Ahí que recomendamos mucho, entra el rol de la mujer, de la mamá. Cuando la mamá sabe utilizar estas contracciones, sabe relajarse, sabe utilizar su ritmo cardíaco y entrar en su propia tranquilidad interna, esto también lo decía Garnier, que toda la información que recibe un niño autista lo recibe por la mamá, todo. Entonces, por ejemplo, si el niño está muy agitado, pues la mamá tiene que entrar en calma. Y por naturaleza, él va a entender por vibración de qué va esta luna. Entonces, por eso es fundamental, digamos, trabajar dentro de esta área. Todo esto
es cómo aprendemos a utilizar el lenguaje de la luz y la cantidad de información que recibimos del sol y podemos verla aplicada, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿y para qué todo esto? Porque cuando conocemos qué está pasando, es más fácil decir, ah, ok, es que hay un exceso de luz, entonces no le voy a dar a mi hijo más estrés, porque pues ya sé que es sol, voy a darle luna. Y empieza a haber como una mejor ecología y convivencia entre todos. Y bueno, ya para terminar, pues el amor, pues siempre, el amor propio, amarnos, amarme a mí misma, como a todo lo que me rodea, porque estamos en esa conexión y creo que desde ese amor todo lo demás se va configurando, resonando hacia lo que somos. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir. No sé si... Gracias, Paola, maravilloso. Wow. Maravilloso, maravilloso. Gracias, gracias. Gracias. Yo quiero Valiosísima la compartirles. información. Sí, ahora vamos a hacerle Gracias. preguntas, vamos a compartir, nos queda un tiempo como para hacerlo por suerte, así no se nos va de golpe y además seguramente va a seguir volviendo. Yo les quiero compartir que a Paola me la presentó Mauricio. Como quiero contarles, Paola, y te cuento desde este lado cómo la comunicación nos fue encontrando. Los chicos en el año 2, en el segundo año de la formación, ven comunicación. Y yo siempre digo que a mí el tema comunicación es el que más me hizo llegar a la física cuántica, el que también me pasaba que no encontraba en la explicación tradicional cuál era el rol de la comunicación. No lo sentía como que me estuviera brindando una respuesta a la comunicación con el ser y con el otro. Me parecía que faltaba como una explicación más cuántica. Y la formación empezó, fue como la culminación del haber encontrado estas cosas que nos acercaban o nos alejaban de la comunicación, entendida como vos, ¿no? Como esto de la unidad del ser, la unidad con el universo, la unidad con el otro. Y ahí fuimos recorriendo, yo en lo personal fui recorriendo caminos diferentes que están plasmados ahora en esta formación. Y cuando estuvimos viendo tormentas solares, resonancia Schumann, estábamos viendo cuánto no se dice de todo esto. Empezamos a investigar, viene Mauricio un día y me dice, encontré a alguien que habla esto que nosotros queremos empezar a profundizar. Y conectó con Paola. Y bueno, Paola así se abrió, primero con Mauricio, después tuvimos una charla. Y en la charla, ustedes ya saben que la forma de moverme es, conecto con mi doble, intuyo, resueno, y después voy pidiendo desde la intuición señales, ¿sí? No, a ver, esta chica, ¿qué me parece? A ver, ¿será que es para la formación? ¿Será que tiene que dar una charla para nosotros? No, desde esta nueva mirada es todo resonancia. Bueno, a ver, ¿cómo resonamos? A ver, ¿qué información resuena? ¿Resuena o no resuena? Y en esa forma de irme moviendo, tuvimos la reunión con Pau. Entonces, bueno, yo la escuchaba, hasta que de repente yo la estaba escuchando y hacía así. Y cada vez me la acercaba más así a la pantalla y le digo, Paula, ¿me podrías mostrar el cuadro que tenés atrás? Y quiero que lo muestres, Pau, si podés.
que se desconecte. A ver si se ve, si podés, y si no, después mandanos una foto. A ver si se ve. Ahí lo pueden ver. Mm, sí, se ve un poco. Ahí lo ven. Claro, es el mismo patrón de dibujo que tiene tu libro, en la tapa. Sí, Claro, sí, es sí. ese. Bueno, no Ese es. sé si ustedes ven ahora. Yo les va a compartir del libro. Mira, Pau, esto es lo que yo te decía la otra Ah, vez. Yo increíble. desde chica, cuando iba a la escuela, ahí está, cuando iba a la escuela, en la facultad, cuando estoy escribiendo, cuando estoy pensando, cuando estoy... Yo no dibujo otra cosa que no sean estos rectángulos concéntricos. Siempre, toda mi vida los dibujé. Hasta que una vez los encontré en el Museo de México, donde un pueblo originario de ellos, ay, ahora se me fue el nombre, los olmecas, eh, ellos tenían esa forma de arte y esa forma de comunicación. Y cuando vi el cuadro de Paola, Mauricio es testigo de eso, yo dije, basta, no hay nada más que decir. Y empecé como a conectar con Paola desde otro lugar y decir, acá hay una explicación gigante. Mira, Roxana dice que ella también dibuja. Y creo que ahí hay una comprensión de un lenguaje que todavía no está racionalizado y que quizá a esta altura no hace falta bajarlo a palabras. Pero así como hay un encuentro de esto, bueno, el encuentro de las pirámides, el encuentro de otras resonancias. Claro, ves acá Ángeles, ella dibuja triángulos. Y nada, creo que el punto es también abrirnos a que eso es comunicación, a que muchos de nosotros traemos lenguajes que no comprendíamos. Y durante mucho tiempo nos lo anularon. Onda, ese rectángulo está mal. ¿Cómo vas a dibujar rectángulos? ¿Para qué dibujas? ¿Para qué? Entonces, creo que a mí cuando encontré sus rectángulos concéntricos, lo primero que sentí es, qué bueno, por fin nos encontramos. Esa comunión de almas, esa comunicación y decir, bueno, por acá hay respuestas, hay contestación a preguntas. Bueno, seguramente todos ustedes escucharon y cuando ella hablaba de la garganta se les habrá presentado la garganta de Laura, porque es un gran tema, el tema de mis cuerdas vocales siempre lo fue y fue el punto de conexión con Garnier, fue el punto de conexión con lo multidimensional a un extremo impresionante, porque yo les decía que fui a verlo a Garnier sin voz y salí de la charla de Garnier con mis cuerdas vocales restauradas y que era parte de una comunicación multidimensional. Entonces, esto de Paola es abrirnos a una comprensión distinta, abrirnos a que esto que nos trae Paola nos va a hacer que nos bajen fichas y que se abran nuevas preguntas, más que respuestas, nuevas preguntas. Así que, Pau, yo quería comentar esto y quería agradecerte y te quiero dejar con los chicos que nos queda un montón de tiempo, media hora para disfrutarte. Ay, Y gracias a así ti. que quería compartirlo con los chicos para que compartan con nosotros esta sincronía, ¿no? Claro que sí. Y yo quería contarles que como anécdota muy especial,
hoy es el segundo día que Laura y Paola se ven. Sí. Aquel día, que era la primera vez que ellas dos se veían, yo solamente estuve presente, no más. Era el encuentro de dos amigas que llevaban una vida sin verse. Así, literalmente, eso fue lo que pasó ese día. Eran dos viejas amigas que llevaban una vida sin verse. Charlaron y yo era aquí mirándolas y mirándolas ya. Qué lindas, cómo se hablan de todo lo que llevaban sin encontrarse, llevaban una vida sin encontrarse. Fue un Y encuentro de verdad muy, muy, hoy, muy hoy bonito. en toda la charla de Paola, mi piel de gallina, todo el tiempo, era como así, era esa la resonancia. Así que Sí, ya Yo, seguiremos compartiendo. historia. yo lo sabía. Después de ese encuentro, un día, yo, después de ese encuentro y de todo la resonancia que hubo, Laura le pidió a Paola que nos acompañara en el encuentro de hoy. Y unos días después, Paola me contactó y me dijo que quería que yo viera la presentación para ver si estaba de acuerdo con lo de nosotros. Yo te lo confieso aquí, Paola, yo te dije que sí y estuve en esa reunión por, por puro formalismo, solamente por no ser grosero de decirte no, porque yo sabía que ya la resonancia que había era que esta información era la información adecuada, de que lo que tú nos traías, 100% seguro de que era una información que todos necesitábamos y que era mucha sabiduría, tienes mucha sabiduría, Paola, y yo tenía clarísimo de que era una información que íbamos a encontrar muy valiosa aquí. Entonces, esa es la misma resonancia, ¿no? Es la Claro, misma resonancia. Yo no necesitaba ver la información, ya sabía que era no, y todo una ha sido información que así. queríamos ver acá. Sí, Y una cuando, certeza, una conexión sí, es que hemos hablado muy poco en realidad. Sí. Qué y bonito. cuando vean el material de comunicación del año 2 van a ver cómo es totalmente sincrónico con todo lo que hablamos con Paola. Después, Pau, también te lo vamos a mostrar como para compartirlo. Pero cuánto complementa todo lo que estamos trabajando y abre nuevas preguntas. Y me encanta porque acá hay 30 personas que van a estar también amplificando esta comunicación para... Hay muchas personas trabajando con niños, así que, Qué bueno, yo les rico. quiero dejar el espacio de preguntas, todos ustedes. ¿Puedo ¿Quién quiere compartir algo? preguntar? Dale, Pau. Bueno, no sé, avísenme porque voy a dar vuelta el teléfono. Un segundo. Estoy atónita. No, se los muestro porque cuesta más esta duda. Ahí está la pantalla. Sí, tú, ¿Se es ve la tú. compu? A ver, Claro, ahí. es el tema que te toca tratar a Bueno, vos. estoy trabajando ya terminé. Voy a dar un pequeño anticipo. Y es Ah, este. mira, Ay, claro, Es ay, esto. claro. ujú, totalmente. Y fue como muy fuerte. Y bueno, se los quería compartir el lenguaje. Ay, muchas gracias. Gracias, Pau. Gracias. Totalmente. ¿Quién quiere preguntarle? Pero Aprovechenla. yo quiero preguntar Pausa. A y el ver, tema vamos de la ordenando. alimentación en los niños, así como del corazón y eso, ¿se relaciona con alguna de ¿Con alguna alimentación? La alimentación, a ver, redondea tu pregunta, Ángeles. Ángeles, Sí, redondea tu no, acá pregunta. como decía, ralentiza las pulsaciones, el corazón, dilatadas, actividad intestinal, la vejiga, y si hay, digamos, de
lo que es la alimentación. Claro, si nosotros entendemos esta información y vemos que la luz por naturaleza inhibe esa actividad intestinal o la hace un poquito más lenta, lo que uno recomendaría es alimentos que no sobreestimulen a los niños y a la vez que no sean difíciles de digerir, que sean muy saludables, pero que no tengan una digestión muy difícil, porque es como si el niño fuera un ancla de luz y yo le doy otro poquito de luz y otro poquito de luz, entonces para ellos llega a ser aturdidor. Últimamente, pues el autismo, hay mucha información que se ha relacionado la alimentación con, con el autismo incluso. Sin embargo, yo resueno más con entender, uno, que el niño siempre va a pedir lo que necesita, siempre va a tener el cuerpo una respuesta sabia de lo que necesita. Hay niños que incluso, dependiendo como de sus gustos, de su placer, escogen qué comer, entonces hay que estar muy atentos en esa conexión para permitirles, porque ellos saben qué necesitan, pero también apoyarlos en el sentido de no alimentar sobreestimulado, porque todo esto es una cuestión de regulación de la luz. Y también acá hay un punto muy interesante. Como el niño está conectado con la mamá puede preguntarle a su propio cuerpo qué es lo que le está pasando a mi hijo, porque generalmente el autismo no te comunican palabras ni te hace entender. Yo hablo de autismo en realidad refiriéndome a los niños. Sin embargo, es que el autismo es como una expresión más resaltada de ello. Pero la mamá tiene la capacidad de conectarse con su hijo y preguntarle a su propio cuerpo, al cuerpo de mamá, qué es lo que le está pasando a mi hijo y qué necesita. Y el cuerpo va a ser casi que una antena y te va a decir por aquí, por aquí, por acá. Entonces tú le puedes preguntar, ¿esto me hace bien o esto me está alterando? Sí, no. Y desde ahí ir viendo la alimentación. De nuevo, también el tema de la alimentación es muy particular para cada persona, así como la información y todos los procesos, cada quien sabe. Entonces, pues yo no podría, digamos, decir, es que es bueno esto, sino yo conozco qué pasa en general y empiezo a conocer bajo mi propia sensación, experiencia, qué es lo que puedo aportar a ese nivel. Gracias, Paola. A ti, Bien. gracias. A ver, amplíame Acá. amplíame la imagen, Pao. Ahora mandás vos acá en el aula, así que amplíame para ver galería. Es Marce, que vos trabajás con chicos, querés preguntar. Estabas ahí que ya te salías de la pantalla para hablar. No puedo más. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Laura y Mauricio, por esta oportunidad. Necesito tu libro, Paola. Ay, Así te lo digo. sí. Justamente en estos días estoy con un tema de la comunicación y la dificultad para comunicarme yo y lo que me pasa. Hay toda una conexión con una de mis sobrinas, que si bien no es una niña con autismo, está en un proceso de organizar su comunicación. Y si en este momento estuviese en la escuela, lo más probable es que le hubiesen dicho a mi hermana que esta niña tiene una discapacidad. Una capacidad. Entonces, me resonó absolutamente todo hasta donde pude hoy. Me parece que si sigo leyendo y volviendo a conversar con vos, se me van a acomodar otras ideas. Pero encuentro en que en tu manera de explicar y de comunicar el mensaje de la luz, utilizando palabras y bueno, la forma en que vos tenés, se hace de fácil comprensión y que no se ligue con la cosa
hippie que no tiene esto que siento que tiene como un sustento científico y que con tus herramientas y tu forma de decir, yo voy a poder encontrar palabras para poder acompañar a las mamás y hablarles de la modificación de la alimentación sin decirle tenés que o estás haciendo las cosas mal. Con esta información que vos organizaste, de esta manera, a mí como terapeuta, me va a resultar útil cuando lea tu libro, cómo organizar preguntas para que las mamás se den cuenta y se puedan conectar con sus hijos. Y en esto de, soy psicomotricista y el tema del cuerpo y el movimiento, Sí, por algo será. el colágeno es impresionante, sí, total. Ahí hay un tema que también me gustaría compartirte. Yo resueno con ello, pero hay, digamos que se le ha puesto un nombre para entenderlo mejor, son los niños cristal. ¿Qué pasa? El colágeno, la fascia, es el cristal de nuestro cuerpo. Entonces son niños que vienen a traer la luz. Hay muchos que no están bajo el espectro autista, pero un niño cristal se caracteriza por ser muy tímido, muy introvertido, hablan muy tarde, 4 o 5 años, pero ponlos en la naturaleza y es una conexión que ellos alcanzan a sentir absolutamente todo, una sensibilidad muy alta y tienen una esencia de venir a unificar. Entonces son seres que en un lugar solo desde su presencia están unificando todo. Están unificando personas, lugares, lenguajes, géneros. Entonces, claro, de pronto se le ha otorgado estos diagnósticos que en realidad para mí siguen siendo etiquetas de muchas diversidades que somos, pero yo creo que cada vez vamos a ser más diversos. Les comparto que en Nueva York, yo trabajo en la ciudad de Nueva York, la primera vez que tuve contacto con los niños cristal era visitando a 13 niños en 2 cuadras de una calle en Nueva York. Y yo le decía a mi amiga que es fonoaudióloga, ¿cómo que hay 13 niños en esta cuadra? O sea, es como si por edificio hay 3, 4, 5 niños bajo el espectro autista. Yo iba de puerta en puerta y todos eran, y claro, las mamás siempre tienen la mejor voluntad porque son sus hijos, pero ellas como me vienes a decir que mi hijo tiene, sí, como que hago con esto porque es muy nuevo. Es un chiquito que no se queda quieto, que no me ve a los ojos. Entonces trabajamos mucho con esa presencia, con esa conexión de que si la mamá se conoce a sí mismo, va a conocer al hijo, porque el cristal tiene otra condición, otro atributo, otro regalo, es que un cristal siempre va a reflejar lo que hay en ti, es transparente. Entonces los niños hacen, mírame. O sea, lo que estás viendo en el hijo es todo lo que pasa en la mamá, en los papás y en su entorno. Pues qué bonito eso y ese trabajo también que estás haciendo para llegar a esa resonancia, esa comunicación. Muchas gracias. ¿Puedo? Acá dice, quiero leer 2 o 3 mensajes. Dice, el Alzheimer se puede interpretar como pseudoautismo. Y después dice, Caro Garnier en la formación explicó que los niños con capacidades diferentes son los que tienen la conexión con el doble en forma directa y que los padres de esos niños son muy afortunados. Ale dice, me sigo fascinando con todo lo que escucho. Así que bueno, ahí si querés contestar lo del Alzheimer. Sí, el Alzheimer, digamos que va en otra estructura. Él nos está recordando otras cositas. Todo para mí, cualquier expresión del cuerpo, más allá si uno lo llama una enfermedad, una condición o una discapacidad, es un espejo de algo que sucede en mí.
Entonces es una oportunidad para ver qué hay en mí que está generando eso. A veces uno dice, uy, Dios mío, pero ¿cómo así que yo puedo estar generando eso? Es simplemente un reflejo, que cuando yo lo veo, sale. Y pues no necesito más crearlo en mi vida para reconocerme. Pero digamos que el Alzheimer, si yo lo relaciono con olvidar algo o como lo puedo relacionar un poquito más con de pronto eventos que quiero olvidar o que quiero de pronto que no estén más, eh, ya el autismo viene dentro de otra realidad, dentro de otra expresión. El autismo viene a mostrarnos la conciencia de la unidad y la regulación con la luz, cómo conectarnos con la luz. Garner, sí, sí, total. Él dice que los padres son unos afortunados porque pues vienen a ellos a recordarnos esa conexión con el doble y ese anclaje de luz. Entonces, vienen a iluminar las casas, vienen a iluminar las estructuras y ese es el gran regalo que nos da. Bien. Otra pregunta. ¿Quién tiene otra pregunta? Acá levantó la mano Lizzy. A ver, ¿está? Sí, tengo que salir de la veterinaria, espérate. Bueno. Mira, no, pero yo puedo hablar. Ah, bueno. ¿Puedo venir acá, por favor? Ay, para adentro, ok. Pues acá estaba saliendo. Mira, yo tengo que estar aquí en los mismos cuartos. Bueno, el tema me parece interesante. Preguntas tengo miles. Lizzy, no te escuchamos. No. Ahí enfoca el micrófono. Ahora, Ahí. ¿ahora me escuchan? Sí, ahí sí. Hello. Sí, sí, ahí te escuchamos. Déjame ver si veo algún rinconcito. Déjame meterme en el carro, aguarda. Mira, bueno, mientras. De las muchas preguntas voy a hacer tan solo una que tengo. ¿Qué sugerencia das tú para trabajar con una niña autista? Yo tengo una pariente que es una niña, apenas 3 años, y está diagnosticada como autista. Entonces, ¿cómo tú lo trabajas? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo? Dime a ver. Bueno, digamos que voy aquí a compartirte. El tema del autismo lo manejamos desde el proyecto que se llama Autismo en Genialidad, pero lo que buscamos, más allá de generar como una terapia o un acompañamiento para el niño, porque en realidad ellos no necesitan acompañamiento ni tratamiento, es solamente un reconocimiento propio. Entonces, la oportunidad más grande que puedes tener con ella es preguntarte a ti misma qué es lo que me está enseñando, qué es lo que hay en mí. O sea, si la relación con ella hay algo que quieras trabajar, te preguntas qué es eso que ella me está enseñando, qué es eso que ella me está proyectando. Si la relación está bien, es reconocer que eso que admiras, amas con ella, es porque está en ti. Pero siempre decimos que la mejor forma de relacionarse con los niños en general es viendo ellos qué están proyectando en mí. Lo mismo pasa con los animalitos, con las mascotas que tenemos. Son seres tan puros, tan inocentes, que vienen en una frecuencia de espejo. Yo te voy a traer luz para mostrarte. Yo solo te muestro. Y es más amoroso aún que no te lo digan, sino que te lo hagan sentir. Entonces, cuando uno se abre a estar, el trabajo que hacemos con los niños autistas, literalmente, es pararnos en la puerta, entrar a la casa y sentir. Y estamos 15 minutos y nos vamos. Y cuando salimos, empiezan a pasar un montón de cosas. Yo he tenido días en que salgo de trabajar con ellos y me empiezo a sentir mal. Y digo, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y muchas veces uno dice, no, ves el otro, no, soy yo, me están mostrando algo de mí. Y cuando reconozco eso que está en mí, vuelvo y empiezo a ver me empiezo a autoconocer. Entonces es una oportunidad y es un regalo que los niños nos están dando para conocernos. Esa es la mejor forma que yo considero para relacionarnos con ellos.
Y lo mismo que ahorita compartíamos, si es un privilegio en casa, ¿cómo puedo disfrutar de ese privilegio? Si aún Wow, no lo qué veo bella, como un qué bella privilegio, óptica. ¿cómo hago para ver, ok, no, todavía no lo estoy viendo como un privilegio y siento que algo no funciona? Listo, ¿qué está pasando en mí para que no esté viendo el regalo que hay? Ok, gracias. ¿Y cómo podemos conseguir tus ¿Cómo libros? hacerlo, no? Sí, todos preguntan eso, Práctica, de llevarlo a la práctica. ¿cómo Laura, podemos conseguir tu libro, Pau? les voy Compártenos a tus compartir, redes y eso, Pau, por favor. claro que sí, por chat. Eh, Les comparto, en Amazon está disponible el libro en Amazon en digital, en Kindle. Y mis redes son frecuencia1320.com y @ Igual después también la compartimos en los grupos. Ahora Así en el que grupo la Excelente. pasamos. Bueno, claro Mauri, que vos, sí. vos los Yo tenés y comparto después todo los ahora. pasamos. Sí, sí, Aquí sí. abajo también les envío el de autismo, porque digamos que el libro habla sobre el lenguaje de la luz y la comunicación interdimensional, pero ya más enfocados en el autismo, ya lo hacemos en las otras redes. Bien, buenísimo. ¿Quién quiere hacer más preguntas? Aprovechémosla. Adri, Lau, te sí, comparto mi dale. trabajo con Valentino, o sea, ¿qué me vino Sí, a sí. mostrar? El amor, Ah, pues, el aprender a amarme a mí misma. wow, gracias. Bien. Qué lindo, Adri, Tata. A mí, Laura, ¿me decís? sí, sí, Adri. Sí, bueno, gracias, Pao, la verdad que hermoso. Se cortó la luz en mi localidad un momento, así que no sé si está grabado para Sí, después. sí, sí, Ahora que tranquila, sí. yo después lo Gracias. subo. Y bueno, y Bien. particularmente aquí a la oficina viene la mamá de un niño autista y bueno, es muy atrapante esto y saber, Pao, qué le puedo transmitir a la mamá que siempre está en búsqueda del vínculo con su hijo y lo que sí sé es que tiene como muchas reacciones este niño fuertes, entonces hay algo de como que le agarran crisis. ¿Qué puedo Sí. transmitirle? Lo más poderoso es lo que puedas transmitir tu presencia cuando estás con él, porque él inmediatamente va a responder a ti. Y así la mamá de pronto puede decir, ¿qué está pasando? Sí, o de pronto como, qué bonito es el link que tienen. Él entra en comunicación tuya. Yo a veces digo, decirle a otras personas qué hacer, pues si aún me cuesta como a mí como entender. Entonces sobre el otro yo no trabajo y tampoco aconsejo, porque no lo sé. Pero lo más bonito que puedes hacer es como desde tu presencia e interacción con él cuando estés, ¿qué estoy viendo yo en mí? Porque seguramente él puede después empezar a querer, él crea espacios contigo más. Él mismo hace que la mamá venga y que esté más tiempo contigo. Él tiene esa capacidad de resonancia. Entonces el trabajo solamente es tuyo. Ahí también hay otra oportunidad muy grande. Es que la mamá y el niño son espejos. Entonces de pronto ver, ok, si yo estoy viendo mucho que ella me habla de crisis, que me está mostrando a mí de pronto. Entonces siempre el trabajo yo lo hago conmigo. Generalmente las crisis es porque hay información que o está siendo muy abrumadora o se está reflejando por algún motivo. De pronto una emoción que en casa no se está expresando. ¿Sí? A veces hasta los animalitos lloran por uno, o los niños. ¿Sí? Cuando un niño no para de llorar, ahí la mamá se pregunta que no quiero llorar, porque no me estoy permitiendo llorar. O si yo tengo a alguien cerquita y se queja todo el tiempo, está queja, y uno dice, pero ¿por qué se queja tanto? Pues uno dice, gracias porque te estás quejando por mí, porque hay algo de lo que me quiero quejar.
Entonces, así funciona, digamos, como la relación. Siempre yo voy a ser el punto donde todo surge en conexión. Y desde allí yo mismo proyecto esa resonancia. Entonces yo puedo aportar, si quiero un cambio, digamos, en esa relación mamá-hijo, yo puedo aportar en esa relación trabajándolo en mí. Es que eso me pasa, es como que ella busca ayuda en mí, eso sentía yo. Se ha bajado, por lo general lo deja en el auto, pero las veces que se bajó, ella se sorprende de cómo él se siente en la oficina. Cuando estás contigo. Sí. Ay, qué bien, súper. Entonces sigue, ¿y te gusta? Sí, por eso te lo bueno. Entonces sigue resonando en ese mismo amor que le estás viendo, tú lo estás viendo a él en ese amor. Entonces él mismo crea más situaciones de esas y tú solo con esa resonancia ya los estás ayudando a los dos. Si eso es lo que quieres. Sí, desde el momento que leí la publicidad de la o sea, el flyer, es que dije, bueno, esto es para esto que estoy buscando y quería saber qué hacer, ¿no? Cómo ayudar. Claro. Y de pronto si él te propicia a ese espacio, es porque entre los dos se puede crear algo. La mamá siempre me dice en lo que me puedas ayudar, porque sabe que, digamos, estoy siempre en la búsqueda y ella me dice, cuando vos tengas información que me pueda ser de utilidad, pásamela, por favor. Ay, qué bueno, súper. Es porque eso está en tu resonancia. Y si te gusta y sientes que hay algo ahí, me encanta. Que esa es la mejor forma, siéndolo. Gracias. Así. Y esto es lo que nosotros decimos, que el doble de su mamá y el doble del chiquito conectaron ya antes del encuentro con el doble de Adriana. Entonces, más allá de un hacer, hay un encuentro y un ser que ya es sanador para todos. Y eso es clave también, bueno, para todo lo que trabajamos de cómo conectar con otros después, desde el coaching cuántico, ¿no? Es mucho esto de, bueno, hay veces que no hay que hacer. Pasa que la gente necesita después traducir en palabras, pero el trabajo real está hecho con el encuentro. Exactamente. Y así fue el encuentro con Garnier en Nueva York. Estar. Claro. Ajá. Bien, qué hermoso. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Susana, ¿vos levantaste la mano? No. Me pareció, Silvana. Nadie queda sin hacer preguntas. Silvana, vos creo que le ibas a hacer una pregunta. Sí, ¿me escuchan ahí? Porque yo no veo. Sí. Perfecto. Bueno, en realidad creo que ya fue respondida. Desde tu experiencia, Pau, con niños de espectro autista, ¿no? ¿Cuál es tu alcance? Me refiero porque soy fonoaudióloga y porque también siempre he sentido de alguna manera esa manera de revelarme desde mi profesión, ¿no? Para buscar siempre ir más allá, ¿no? Y realmente me has dado muchas respuestas de lo que yo vengo experimentando hace muchos años. De hecho, he tenido, porque un hijo con déficit atencional, con impulsividad, y creo que gran parte de mi profesión me llevó a esta búsqueda, ¿no? Desde tu experiencia, ¿Cómo conectas con las terapias tradicionales, digamos? ¿Qué alcance están teniendo ustedes desde esta experiencia, ¿no? Porque veo que has tenido, que estás en contacto también con fonoaudiólogos, por lo que has dicho, ¿no? Que trabajan con trastornos de la comunicación humana. Sí, claro. Sí, digamos que Karen Bernoulli, que es la persona con la que creamos el proyecto, es fonoaudióloga y ella vive en Nueva York, yo vivo en Bogotá y
bueno, esporádicamente voy a Nueva York, pero ella sí vive allá y está en contacto diario con los niños. Y Nueva York tiene una particularidad que es una ciudad donde las regulaciones con los niños son muy estrictas. Entonces todos los temas como tienen que ser ¿sí? Las terapias del lenguaje muy medidas, cualquier cosa medio nueva, alternativa es cuidado, cuidado, cuidado. Entonces ha sido un reto, pero a la vez una oportunidad muy, muy, muy especial porque ella misma pues me comparte que sigue con sus terapias de lenguaje. Sí. Sin embargo, lo que sucede adentro de ella es una estructura completamente distinta. Y generalmente lo hacemos como cuando hay todo este tema de vacunaciones o como de regulaciones, que hay niños que les dan terapia de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y decimos, Dios mío, pero... Por favor. O sea, qué vida... Y el niño, pues, sí, antes no explota más fuerte. Entonces, ella misma está como pues siguiendo ese tipo de estructuras y también está empezando a resonar en aquello que quiere y de pronto de estar aquello en que resuena. Entonces creamos este proyecto con ese fin, que ella decía, me estoy negando a mí misma, pues estando en terapia de 5 a 8 con algo que no, pero mi aporte es como yo misma doy ese amor en esas terapias, digamos, tradicionales. Como yo mismo aprendo y puedo aplicar ese aprendizaje o ese espejo con cada uno de los niños en los que estoy dando la terapia de lenguaje. Y ella me dice algo muy, muy especial, que me dice, es que siempre que voy a terapia, la terapia no es para el niño, es el desahogo de la mamá. Total. Entonces ella le da terapia a la mamá, pues terapia en el sentido de que habla con la mamá y la mamá ya queda más tranquila y el niño ya está, empieza a hablar, como que con él no es en el trabajo. Entonces también ver qué oportunidades tienes para compartir ese amor en ti y cómo se va abriendo, ¿no? La vida también te va mostrando cómo abarcar esos puntos. Bueno, Paola, te agradezco realmente muchísimo porque es otra señal, otra sincronía para mí. Yo creo, Silvana, justo hoy estábamos hablando en otro grupo y los conocemos a ustedes y creo que en este momento está así resonando fuerte un montón de cosas en cada uno de ustedes. Y hay un tema que vos tocaste que hoy casualmente se trató en el grupo anterior, que es que la Matrix nos va a estar diciendo tu técnica, tu idea, esto es o una locura o no sirve o está mal o va contra los códigos de la Matrix. Y hoy surgía qué se hace frente a eso, porque la Matrix te cierra la puerta. Pero tenemos que tener en cuenta que la Matrix, y esto tiene que ver con liderazgo cuántico específicamente, la Matrix claro que nos va a cerrar las puertas, porque a la Matrix no le interesa esto. Pero nosotros sabemos que el amor es el que abre puertas. Amor e intención. Amor e intención. Y nuestros dobles abriendo puertas, la información se abre puertas sola. Entonces, no hay que esperar que sea la Matrix la que nos abra una puerta, o no hay que creer que porque la Matrix cerró una puerta, esa puerta está cerrada. Es poner intención, poner amor, pedir donde hay otro canal, dejar que ese canal fluya, dejar que ese canal de información fluya. Fíjense cómo Paola abrió puertas cuando la Matrix le decía que no. Entonces, me parece también como un buen mensaje esto, ¿no? Que desde el liderazgo cuántico, cuando hay algo que resuena, una temática que resuena, un resonar fuerte, no esperen que la Matrix les abra puertas y no se queden quietos. Amplifiquen.
amplifiquen y Sí, conéctense. Creo que Pao, desde hoy vas a tener un montón de gente, porque hay un montón de gente trabajando con chicos y sos una luz para mostrar a todos que se puede abrir otros canales también Obvio. de ayuda. claro, Así que me sí, encantó. qué rico. Quiero Gracias. compartirles como de anécdota, sí, es que también fue muy loco, pero lo que tú dices, yo empecé con el libro y la primera obstáculo era, pero yo cómo voy a hablar de esto, ¿no? El lenguaje de luz, que las naves, y me ponía saboteo, pero como de vergüenza de por qué hacerlo. Y yo dije, pues voy a lanzarlo a ver qué pasa. Voy a lanzarlo. Cuando lo fui a lanzar, me llaman. Me llaman y me dicen, no, Pau, ¿por qué no vienes a Nueva York a lanzarlo? Y yo, pero pues es que ni lo he movido acá, pero ven a lanzarlo, ya te tengo la caja de Servientrega para que te lleves 60 libros. Me llama mi misma amiga, ay, si vas a venir, tenemos un contacto de Esmeralda, quien fue la persona que nos conectó con Garnier, y Garnier viene en esta fecha, entonces, ¿por qué no vienes? Y que vamos a hacer un encuentro con personas bajo el espectro autista. Y yo, pero es que ¿cómo, yo qué hago? Pues fluir. Fue en medio de nada, que no moví un dedo, yo ya estaba allá en Nueva York lanzando mi libro, al siguiente día teniendo el congreso con Garnier de autismo, y al siguiente día realizando el congreso que él da. Entonces, eso es un fluir constante y es esa resonancia con lo tuyo, como cuando yo creo que es así y esa convicción también era yo, la única que me estaba poniendo el obstáculo. Y cuando dije no más, si es para mí es suficiente y es completo y total, todo ¡puf! Se empezó a abrir y sorprendentemente. La forma, la verdad que Nueva York no lo tenía ni siquiera en mi foco, pero todo se dio. Es un ejemplo muy claro y concreto de cómo suceden las cosas cuando estás alineado con el propósito, ¿no? Gracias, Sí, Paula. gracias. Es un relato perfectito para plasmar ahí algo bien concreto de cómo se manifiesta todo, tan como es en ese fluir que describís, y cómo apareció que era impensado para vos. Total. Pero ese propósito que a través de tu manifestación, que vos decías, te reconociste y salió tu voz y lo que tenías para comunicar, también le llega a otros, y eso es una evolución para todos, ¿no? Para todos los que Total. estamos participando y nos estamos encontrando. Claro, Gracias. qué lindo, gracias. Y les confieso que a mí una de las más fuertes es que a mí me daba, me pongo todavía, pero cuando voy a hablar me pongo roja, muy roja. Y yo digo, ay Dios mío, es que yo me prendo y nadie me baja, ¿sí? Y esos eran mis miedos. Pero aún así pues roja o no, entonces lo que yo hice fue decir, pues ya sé, voy a empezar por ahí. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Paola y me pongo roja y vengo a comunicarme con ustedes. Claro. Aceptando. Es que es eso, Pau, Sí. es integrar esas cosas. Yo con mis cuerdas vocales, que son mi tema de gran tarea desde que nací, creo que es lo que vengo como a trascender y lo que me hizo conectar muy fuerte con Garnier, es, bueno, por ahora este instrumento está así, y para algo resuena de esta forma y no de otra. Entonces, yo ya ahora sé que hablo, y si tengo que aclarar, ahora gente que ya conozco no lo aclaro, pero cuando conozco a alguien es decirles, bueno, esta es mi caja de resonancia, para que, bueno, cada uno ajuste la frecuencia a donde la pueda ajustar, la tenga que ajustar en este encuentro. Pero es esto, y esto nos sirve también para todos los grupos que ahora estamos trabajando, el tema de presentarnos en coloquios.
y cada uno se presenta con todo su bagaje. Y no hay que dejar nada afuera, porque eso también comunica. Y no comunica mal, tiene un sentido. Tiene un sentido que vos te pongas roja, tiene un sentido que mi voz esté así, tiene un sentido cada parte de cada uno de nosotros. No la peleen, no la bloqueen, no la anulen, intégrenla, porque eso también comunica. Así que este ratito que nos queda, 2 minutitos, 3 minutitos, porque después seguimos con otro grupo, bueno, no es más que agradecerte, comprometerte a otra visita con nosotros, darte profundamente las gracias por tu ser y por compartirlo con nosotros en resonancia absoluta con nuestra escuela. Ay, muchas gracias a ustedes por el espacio, por compartir, por cómo me siento. De verdad que me siento bien, me siento yo. Como que eso es pura resonancia. También agradezco la resonancia que creamos, que resonamos con Mauricio, contigo, Laura, con toda la escuela. También me reconozco y sigo rectificando muchas cosas de mí. Y bueno, qué rico, ahí estamos también para compartir cualquier pregunta con todo mi amor para que sigamos descubriendo y cualquier aporte, descubrimiento que tengan, también feliz de compartir. Muchísimas Estaremos gracias. compartiendo. Y a mí lo que me gustaría y me resonó ahora, ¿qué tal si el cierre, nos quedan 2 o 3 minutitos, qué tal si el cierre lo hacemos diferente? ¿Sí? Cerraremos con aplausos seguro, pero ¿qué tal si nos damos el tiempo, espacio para estar en silencio un ratito resonando esta energía? ¿Les parece? No le voy a poner palabras a esto, solamente un resentir, un sentir en resonancia. Gracias, gracias, gracias. Un aplauso nuestro para vos, para este encuentro, para esta comunicación, para esta comunión. Muchas gracias a ustedes por lo que somos. Lo que somos. Bueno, Gracias, Paola. hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, Paola. Sí. Hola. Espectacular. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Paola. Gracias. Gracias.